No vamos a comenzar ya la clase. Hoy vamos a continuar hablando de los tributos y terminando este aspecto que son tan importantes. Entonces, les ruego que continuemos. Ahora vamos a ver lo que son las diferencias de los impuestos y las tasas. La principal diferencia entre los impuestos y las tasas es precisamente la figura de la contraprestación. ¿Qué es la contraprestación? Es que es la actividad que beneficie directamente al contribuyente. ¿Alguien activó su micrófono? Bueno, entonces les decía que es la contraprestación o actividad que beneficie directamente al contribuyente. En los impuestos, el Estado no ofrece ninguna contraprestación. No hay ninguna actividad que beneficie directamente al contribuyente. Nosotros pagamos nuestros impuestos y sabemos que nos va a satisfacer las necesidades de la población, pero no sabemos cuál. No sabemos si concretamente nuestros impuestos cuando recibamos, digamos, la atención en los hospitales nos la van a dar ahí, o si es cuando estamos en la universidad. No sabemos concretamente, no puede saberse cuál es la actividad que beneficia directamente al contribuyente. En cambio, en las tasas, su pago deviene de una actividad que realiza el Estado, puede realizarla, o las municipalidades en beneficio del contribuyente. Miremos nosotros, por ejemplo, si es una tasa administrativa la que usted va a pagar para adquirir una certificación de partida de nacimiento que a usted le interesa porque necesita prestar esa partida porque está tramitando un trabajo. Luego, también es la tasa de agua municipal, que era la que yo les ponía en ejemplo. Y tan les dije así que uno mismo es quien va a la municipalidad, compra el derecho, que puede ser un cuarto, un medio, una paja, y luego hace todo el trámite para que ya daten esa agua en su vivienda. Lógicamente eso lo hacen voluntariamente porque ustedes podrían no hacer ese trámite o cualquier persona podría no hacer el trámite. Naturalmente, ya cuando reciben el servicio tienen obligación de pagarlo, pero cuando ustedes le pagan el agua a la municipalidad, ustedes ya se bañaron un mes antes. Me podrían decir que el servicio del agua es deficiente, sí, pero por lo menos una hora usted tiene agua en su casa, que le permite como primera medida entrar al baño, lavar la ropa, cocinar algunos alimentos, luego de poner a hervir el agua. Pero ustedes ya realizaron esa. Entonces, los impuestos no ofrecen ninguna contraprestación y las tasas sí lo ofrecen. En los impuestos, el contribuyente está obligado a pagarlos aún en contra de su voluntad. En cambio, en las tasas, el pago es voluntario. Voluntario por el contribuyente. Él decide si hace o no el servicio que proporciona el Estado o las municipalidades. Pero cuando nosotros vemos que también hay semejanzas, ¿cuáles son las semejanzas que nosotros encontramos entre los impuestos y las tasas? En primer lugar, que son establecidas ambas por el Estado. Ambos provienen del poder imperio del Estado. Su cobro está basado en ley y el pago es en dinero. Vamos a hablar ahora de las contribuciones especiales. Vamos a ver su definición, sus características y su clasificación. Por favor, un anuncito que voy a admitir aquí a unos compañeros. Bueno, entonces vamos a ver las contribuciones especiales. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros hablamos de cómo se dividían los tributos, dijimos que los tributos habían dos definiciones, dos clasificaciones, una doctrinaria y otra legal. Dijimos que la legal que está contenida en nuestro código tributario es la que la divide en impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras.
Dijimos que también existían las tasas, que era una clasificación doctrinaria, aunque no estaba contenida en nuestra ley. Pues hoy vamos a ver las contribuciones especiales. Vamos a ver definición, características y clasificación. La contribución especial es una figura jurídica de reciente creación, pero no vayan a creer que de reciente creación del año pasado. No, tiene ya tiempo de que se utiliza. Ha sido aceptada por casi todas las legislaciones. Ha sido objeto de grandes discusiones también, porque si no es manejada con buen juicio y criterio por el Estado, puede crear un grave malestar entre los contribuyentes. Tal como lo señala Carlos María Giuliani von Rusch en su obra Derecho Financiero, las contribuciones especiales tienen una configuración especial por sus características jurídicas. Y el mismo autor nos da una definición. ¿Y cuál es esa definición? La que dice que la contribución especial es la prestación obligatoria debida en razón de beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, especiales actividades del Estado. Ya aquí ustedes están imaginando que puede ser la realización de obra pública o una especial actividad del Estado. Se recuerdan que yo les conté que varios autores de renombre habían hecho un modelo del código tributario, por eso hasta el nombre es similar en casi toda América Latina. Bueno, ¿qué es entonces cómo se concebía la contribución especial? Como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o de las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. Para el, para el Código Tributario Uruguayo, que nos da una definición también, ahí dicen que es el tributo cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por un principio económico particular proporcionado al contribuyente por la realización de obras públicas o actividades estatales. Su producto no debe de tener un producto ajeno a la financiación de las obras o actividades correspondientes. Por su parte, tenemos el artículo 13 del Código de Notariado, perdón, del Código Tributario. Si no lo tienen hoy en el escritorio, les pido que lo miren. Ahí está una definición de lo que es prácticamente contribución especial y dice que es el tributo que tiene como determinante del hecho generador beneficios directos para el contribuyente derivados de la realización de obras públicas o de servicios estatales. Voy a parar un momentito. Hubo un anuncio, vamos a admitir aquí. Bueno, entonces ya dimos esta definición. Dicho artículo se le agrega también que la contribución especial por mejora es la establecida para costear la obra pública, que produce plusvalía inmobiliaria y que tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente el incremento de valor del inmueble beneficiado. Las contribuciones especiales, lo mismo que los impuestos y las tasas, derivan del poder imperio del Estado, pero a diferencia de ellos, hayan su justificación en los beneficios o ventajas obtenidos por personas o grupos sociales, como consecuencia de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Ya con eso ustedes se van haciendo una idea, lógicamente, de qué es de lo que hablamos nosotros, hablamos una contribución especial. Voy a parar un momentito y voy a dar ingreso. Ahora estamos hablando de beneficio, pero tenemos que saber qué es lo que efectivamente es un beneficio. El beneficio es el criterio de justicia distributivo natural de la contribución por mejoras. O sea, debe de darse en la contribución especial un beneficio.
es importante que se dé un beneficio. Es muy importante agregar que las contribuciones especiales, según Mauricio Duverger, ya no las llaman así, sino son una nueva figura que se le conoce con el nombre de parafiscalidad, pero nosotros la vamos a estudiar con el nombre de contribución por mejoras, pero yo quiero que ustedes miren también que en otras legislaciones y en una doctrina más avanzada se le puede conocer con el nombre de parafiscalidad. Voy a parar un momentito para dar ingreso. Ya no hay nadie, entonces regresamos. En los últimos tiempos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se han desarrollado numerosas contribuciones con fines sociales o con fines económicas, concordantes con las nuevas funciones del Estado, que suelen agruparse bajo una denominación genérica de parafiscalidad, que viene de la raíz griega para que da la idea de algo paralelo al lado, o sea, al margen de la actividad estatal. O sea, parafiscal quiere decir, está la actividad estatal, pero hay un elemento paralelo que viene de esa raíz griega precisamente. ¿Cuáles son las características de las contribuciones especiales? Cuando ustedes oyen las características de contribuciones especiales, hay muchas que se repiten en todos los tributos y solo algunas son diferentes. Pero ¿cuáles son las características? Se trata del pago de una cantidad de dinero que está en relación con el monto del beneficio obtenido. Es una clase de tributo. Se basan en ley, pues para su sola existencia está basado en el principio de legalidad. Existe contraprestación, pues en ellos está intrínseco el interés personal o económico. Es una figura jurídica tributaria por cuanto que el Estado la impone con el carácter de obligatorias a los particulares. No es el pago por el servicio público prestado por el Estado o por una entidad, sino es el equivalente por un beneficio obtenido con motivo de la ejecución de una obra o de un servicio de interés general. Esta contribución es pagada por el particular que obtiene un beneficio. ¿Cómo puede ser ese beneficio? Puede ser directo o inmediato, ya que es posible la distribución del costo de la obra porque se conoce quiénes son los más beneficiados por ella. La contribución especial es impuesta por el Estado o por los organismos públicos debidamente autorizados. Lógicamente, tenemos entidades de Estado y tenemos las municipalidades. Voy a parar un momentito para dar ingreso. Ahora, la clasificación. La doctrina clasifica a las contribuciones especiales. ¿Cómo las clasifica? En contribución especial de seguridad social, en contribución especial de mejoras y en contribución especial de gasto. El de gasto ya van a ver ustedes que primero no tiene aplicación en Guatemala, se aplica en México, pero no tiene tanto arraigue como las otras contribuciones especiales. La contribución especial de seguridad social. Dentro de las contribuciones especiales, la más importante es la contribución de seguridad social, que es un importe que se asigna a un servicio especial. Esta contribución especial es más conocida como contribución de seguridad social y son las contribuciones que proporcionan los patronos y los trabajadores a una institución especialmente establecida para ese fin. A ver,
¿Cuál es la institución que conocen ustedes que se maneja por contribución de patronos y trabajadores y que abarca tres programas: vejez, invalidez y sobrevivencia? Y todavía cuando ustedes ya son El jubilados, IX. el Instituto Guatemalteco El de IX. Seguridad Social. Correcto, así es, así es. En Guatemala, de conformidad con la ley, el ente escogido es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuya ley orgánica establece el hecho generador, los derechos y las obligaciones de los contribuyentes, así como las cantidades que deben de pagar por contribución, tanto la parte trabajadora como la parte patronal, que están afectos a la ley. Que logramos definir lo que es una contribución especial de seguridad social. La contribución social es aquel tributo que está obligado a pagar un individuo o un grupo social por los beneficios que recibe del Estado o cualquier otro ente estatal. Se paga según la capacidad tributaria de los componentes del grupo y la contribución social por un servicio prestado por el Estado. Es muy importante indicar que, como sucede en muchas figuras tributarias, nuestro código no hace ninguna referencia a este tipo de contribución, lo que lógicamente destaca la falta de conocimiento del derecho tributario de las personas que tuvieron a su cargo la iniciativa del Código Tributario. ¿Cuáles son las características? Aquí van a haber características que nosotros ya hemos señalado dentro de los tributos y otras que lo complementan. Se pagan en dinero, son una especie de tributo, se basan en ley, pues su sola existencia está basada en el principio de legalidad. Existe contraprestación, pues en ellos está intrínseco el interés personal y económico, y el pago es obligatorio. Ese es la contribución especial de seguridad social. Ahora hay otra contribución por mejoras, contribución especial por mejoras. Se utilizan en la actualidad en el país para financiar obras públicas utilizadas en la pavimentación de calles y caminos, debido a que los estados, por falta de recursos, no pueden realizar obras públicas en beneficio de la colectividad, pero que en su momento constituyen un beneficio para los propietarios de bienes inmuebles que se encuentran en las proximidades de las obras. Es la contribución especial cuyo beneficio para los contribuyentes deriva de la construcción de obras públicas. Y aquí la pregunta es, ¿y qué es lo que se puede construir? Se puede construir plazas, se pueden construir jardines públicos, se pueden construir pavimentación, se puede hacer prolongación de calles, se pueden hacer rutas o caminos rurales. Como consecuencia de las obras que se realizan, es equitativo que los vecinos resultan con beneficios. El origen de las contribuciones por mejoras está en el año de 1662, en que se sancionó una ley de ensanche de ciertas calles de Guzmeinker, esto es en Londres, para cuyo financiamiento se previó, además de las contribuciones voluntarias, que las autoridades les cobraban a los propietarios sumas dinerarias proporción de los beneficios recibidos por el alza de los alquileres. Voy a parar un momentito, un anuncito aquí, vamos a darle aquí a alguien. Bueno, entonces luego apareció la figura de la aireación, la libertad de acceso y otras comodidades. Años más tarde, 5 años u 8 años, a causa del incendio de Londres, hubo otra ley similar que fue sancionada, repitiéndose análogos conceptos. La contribución especial por mejoras fue conocida con el nombre de Beitrage.
Fue incorporada en la literatura por Friedrich Julius Neumann, quien expuso que no se podía considerar superado el principio de prestación y contraprestación en la recaudación tributaria. ¿Qué significa aireación? Es el proceso de introducir aire en un líquido o sólido que se puede aplicar en el agua, en el suelo y dar textura a ciertos alimentos. Aquí iba subterráneamente en las viviendas y en todos los apartamentos que tenía Londres. La contribución por mejoras. ¿Cuál es esa contribución por mejoras? Son aquellas que cobra el Estado como consecuencia de un aumento o mejoramiento de ciertos servicios públicos que producen un incremento de valor en el patrimonio del contribuyente. Des en cuenta que esta definición sí nos da dos elementos que son básicos. Dice, son aquellas que cobra el Estado como consecuencia de un aumento o mejoramiento de ciertos servicios públicos que producen un incremento de valor del patrimonio. ¿Del patrimonio de quién? Del contribuyente. La figura típica en la contribución especial es la contribución por mejoras. Y aquí también dice Hugo Dalton que es una invención norteamericana. Entonces estamos en que unos dicen que es una figura de Londres y otros de Estados Unidos, pero creo que al final estos manejan la misma corriente. Y ellos decían que esta figura aplica en la construcción o ampliación de carreteras, caminos, calles, avenidas, parques, jardines, urbanización en las vías públicas. Ejemplo, las municipalidades. Para realizar una obra de infraestructura puede hacer uso del 8% del presupuesto de ingresos del Estado. Si dichos fondos no alcanzan, pueden solicitar un préstamo al Infón. El Infón dará 25% un aporte municipal y un 75% al valor del Infón, que está pagado en ese porcentaje por los vecinos. ¿Quiénes son? Los vecinos beneficiados, ya sea con la calle, con la avenida o con el parque. Y este constituye la contribución por mejoras que deberá pagar el vecino. Aquí tenemos otra definición que nos da Macón y Merino Mañón. Ellos dicen lo que nosotros ya sabemos, que es un tributo, que se basa fundamentalmente en el principio de beneficio, porque debe de haber un beneficio, cuya función consiste en recuperar para el sector público los beneficios diferenciales que en forma de aumento del valor de las propiedades se derivan de la construcción de una obra pública. El modelo de código para América Latina, ¿cómo la definió? Como la contribución instituida para costear la obra pública que produce una valorización inmobiliaria y tiene como límite total el gasto realizado y como límite individual el incremento del valor del inmueble beneficiado. ¿Cómo está en el artículo 13 del Código Tributario? La define como la establecida para costear la obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria que tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente el incremento del valor del inmueble beneficiado. Aquí nos da un elemento nuevo que nunca lo habíamos visto, que es que tiene un límite para su recaudación. Y el límite de la recaudación es el gasto total realizado. O sea, no pueden cobrar más ni pueden aumentar más, sino aquí hay dos beneficios. Que lo que van a recaudar es el gasto total realizado y que va a haber un incremento para el valor del inmueble beneficiado. Características. Vamos a ver las mismas características, muchas que se nos repiten de todos los tributos, pero algunas que son especiales.
¿Cuáles son? Primero, que es un pago en dinero, es un tributo, es un pago obligatorio que está basado en ley. Tiene un radio de aplicación geográfica, ya que el legislador establece o presume hasta qué área geográfica alcanzan los beneficios de la obra. ¿Cuáles son las características específicas? Ya esas características que no están en los otros tributos, que el presupuesto de hecho de la contribución por mejoras es la realización de la obra pública que produce un aumento del valor de la propiedad vecina. El sujeto activo del hecho generador es la administración o la municipalidad del lugar que decida la obra. Y esto se da porque el Estado a las municipalidades son los que, el Estado a través de las municipalidades son los que realizan la obra y los que determinan el monto de la misma. De acuerdo a otro autor, hay características diferentes que son importantes. ¿Y cuáles son estas características que son importantes? Primero, la prestación personal. ¿Cómo debemos de entender nosotros esto? Si bien algunas disposiciones utilizan empíricamente la expresión los inmuebles pagarán, hay que saber claramente que los inmuebles no pueden pagar. Quien puede pagar es que los contribuyentes titulares de tal inmueble sean los que paguen. Por eso es que dicen que una característica principal es la prestación personal. Salvo en contrario, la obligación de pagar la contribución por mejoras se origina en el momento que finaliza la obra pública beneficiante. El otro aspecto que es bien importante en esta contribución, que ya lo vimos, es el beneficio. Para el efecto del pago se debe de comparar el valor del inmueble antes o después de la obra pública, ya sea en virtud de tasaciones o presunciones. ¿Para qué? Para ver si hay beneficio. Algunos discuten un poco el beneficio, porque, por ejemplo, el periférico tiene un beneficio para muchos, pero yo tengo mis dudas si para los que están alrededor del periférico los beneficios fueron de aumento de propiedad. Porque díganme, con esa bulla, ¿quién va a querer estar ahí? Con esos trailers que pasan a grandes velocidades, ¿quién va a querer estar ahí? Solo el trasladarse de un lado a otro es complejo. Luego, la proporción razonable entre la contribución por menoras, esto lo dice Villegas, que las leyes deben indicar. ¿Qué deben decir las leyes? ¿Cuáles son los inmuebles valorizados por la obra? Por ejemplo, fijando un límite geográfico. ¿Qué parte del costo de la obra debe de ser financiada por los beneficiarios? Y esto es importantísimo. ¿Cómo se distribuirá el costo que a cada quien le corresponde entre los beneficiarios? Por ejemplo, la distancia entre los inmuebles. El producto no debe de tener un destino ajeno a la financiación de la obra o de las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. Y yo les decía que existen los gastos, las contribuciones especiales por gasto, pero su aplicación no es en Guatemala. Este tipo de contribución no es común, ni en la doctrina ni en las legislaciones, pero México la ha usado, pero ha recibido críticas muchas. ¿Cuáles son sus características? Que el presupuesto de hecho consiste en el gasto provocado o incrementado con motivo de la realización de una obra particular. Solo la esfera de la actividad particular no está dentro del Estado. El sujeto activo del hecho generador es el particular o contribuyente que genera el gasto.
Y el sujeto pasivo es la persona que provoca el gasto. Entonces, por eso es que no tiene una aplicación práctica en Guatemala, pero es solo para que ustedes lo puedan valorizar. Luego tenemos que todo este punto nos apoyamos en la bibliografía de Héctor Villegas, de Sergio de la Garza, de Carlos María y Giuliani Fonrush. Utilicé la Constitución y el Código Tributario. Ahora vamos a hablar de otros tributos que es importante, que son los arbitrios. Ustedes saben que los arbitrios son cobrados en el ámbito municipal. Tenemos que saber que para poder subsistir y desarrollar planes de trabajo, los municipios como parte del Estado deben de buscar fondos o recursos económicos que le permitan cumplir con sus obligaciones. Y de esta manera han encontrado que están los arbitrios. Y la mejor manera que han encontrado para percibir los ingresos es estableciendo en sus municipios una serie de contribuciones que tienen que pagar los habitantes de ese territorio. Ya con eso ustedes miran que una característica principal de los servicios es el aspecto territorial, que no es como el impuesto en todo el país, sino es en los determinados municipios. Esta forma de tributar se denomina arbitrio y de acuerdo a nuestro código tributario es una división del mismo que está contenido en el artículo 10. Por favor, lean el artículo 10 del Código Tributario. ¿Cómo lo podemos definir nosotros? ¿Cómo lo podemos definir? Que es un pago pecuniario, obligatorio, definitivo, que establecen las municipalidades para percibir los ingresos que le permiten cumplir con sus obligaciones. Voy a parar un momentito, un anuncito. Ah, no, ya no entró nadie, entonces ya no volveremos. Bueno, entonces, la otra definición es el dinero que el vecino paga al municipio a través de las municipalidades a fin de que estos puedan cumplir con la prestación de los servicios públicos. ¿Y cuál es el ejemplo? El boleto de ornato. ¿Cuáles son las características? Aquí vamos a ver repetidas características de los tributos, pero van a haber unas que son particulares. ¿Cuáles son las características? Primero, que es un pago pecuniario. Eso significa que es un pago que siempre va a ser en dinero. Es un pago obligatorio. Todos los vecinos de dicho municipio están en la obligación de pagar los tributos que establecen las municipalidades. Tiene que estar establecido en la ley. Es de ámbito territorial restringido de acuerdo a su territorio y su aplicación es solo para el municipio que lo establece. Los arbitrios está basado en tres principios fundamentales. En el principio de justicia, de certeza, de comodidad y de economía. ¿Cuál es el principio de justicia? Todo vecino está en la obligación de contribuir con los gastos que efectuará el municipio, de conformidad con los ingresos que percibe. De certeza, el arbitrio establecido debe de ser conocido por el vecino en cuantía, en forma y en época de pago. De comodidad, el pago debe de establecerse en forma y época más favorable para el vecino. Y luego tenemos el principio de economía. El monto del arbitrio debe de ser lo más bajo posible para no perjudicar los ingresos del municipio. Semejanza entre los arbitrios y los impuestos. Su finalidad. Tanto los arbitrios como los impuestos persiguen el mismo fin. ¿Y cuál es? Desarrollar obras de beneficio colectivo. Luego, ambas están basadas en el principio de legalidad.
¿Dónde está el principio de legalidad? Está en el artículo 239 de nuestra Constitución y se llama principio de legalidad. Quiere decir que tanto los arbitrios como los impuestos deben de estar establecidos mediante leyes. Y luego su coercibilidad. Tanto los arbitrios como los impuestos son de aplicación forzosa. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Porque así como tiene similitudes, tiene diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Conforme el ámbito de aplicación, en los arbitrios, el ámbito de aplicación es restringido, restringido a un territorio municipal, mientras que los impuestos, el ámbito de aplicación se extiende a todo el territorio nacional. El IVA se paga en todas partes, igual en Petén, igual en Quiché, igual en Huehuetenango, igual en Santa Rosa. Uno es, el ámbito de los arbitrios es pequeño. ¿Por qué? Porque es municipal. Mientras que el ámbito de aplicación de los impuestos es grande. ¿Por qué? Porque es territorial. Donde ustedes miran el mapa de Guatemala, tenemos que pagar todos los impuestos. La otra diferencia es conforme al ámbito que los crea. Los arbitrios los crean las municipalidades y los impuestos los crea el Estado y nosotros los pagamos al Estado. Dudas, preguntas, comentarios. Voy a parar un momentito. Dudas, preguntas, comentarios. Ya no entró nadie. Bueno. Aquí. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, el arbitrio entonces podría ser como el boleto de ornato, como usted lo mencionaba, O ¿verdad? sea, un arbitrio es el boleto de ornato. Ese es el más conocido. Pero la municipalidad puede crear otro arbitrio que considere conveniente dentro de su ámbito territorial. Gracias, licenciada. No tenga pena, Alejandra. Bueno, ahora vamos a ver. Dos figuras que a la SAT le dan dolor de cabeza. ¿Y cuáles son esas dos figuras que a la SAT le da dolor de cabeza? La evasión y la elusión tributaria. Estas dos figuras, evasión y elusión tributaria, es considerado como las dos figuras que conforman el fraude tributario. ¿Y qué es el fraude tributario? Es cualquier violación de normas tributarias que produce como resultado una recaudación inferior a la resultante de una correcta aplicación de las normas. ¿Y cuántas personas en el país no evaden los impuestos? Solo miremos no muy lejos la terminal. Por muchos factores, pero ahí hay una venta tremenda y nunca hay una factura. La SAT tendrá sus razones para no entrar ahí. Solo ellos sabrán lo que significa. Pero eso genera una gran inconformidad entre la mayoría de personas. Y una gran lucha política porque en la terminal cada quien tiene su líder político. Cuando se habla del fraude de la ley tributaria, es que aparecen precisamente esos dos términos, evasión tributaria y elusión tributaria, constituyendo ambas figuras importantes dentro de la administración tributaria. Y díganme ustedes, ¿cuál es uno de los fines que persigue la factura electrónica? Evitar la evasión tributaria. O sea, ambos son mecanismos utilizados para dos cosas, para no pagar o para pagar menos, reduciendo impuestos. Lógicamente, esto no le conviene a la administración tributaria. ¿Por qué no le conviene a la administración tributaria? Porque la administración tributaria quiere contar con los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de la población. Hasta la década de 1980, la evasión fiscal era un tema marginal. Nadie le ponía sentimiento, nadie le ponía importancia. Se discutía como una cuestión de equidad
y de justicia. En los últimos años, aunque más por interés del derecho financiero, que está relacionado a los ajustes de cuentas y la búsqueda de sanar la economía del Estado, la reducción de la carga fiscal soportada por los contribuyentes. El hecho de pagar tributos ya hace mucho tiempo que perdió el sentido de deber moral, como lo promulgaban Santo Tomás de Aquino y los escolásticos. Hay un autor muy claro que dice que el ser humano de dos cosas no se pueden salvar, de pagar impuestos y de morirse. Son dos cosas que en su momento las vamos a encontrar. La evasión crece y corresponde al Estado hacer uso de todos los medios a su alcance para evitarla, para controlarla y para proteger de esta manera el patrimonio del Estado. Por eso es que ustedes miran una superintendencia de administración tributaria completamente tecnológica, con todos los sistemas en computación, con una factura electrónica que solo con un chat saben si pagaron las retenciones de IVA e impuestos sobre la renta. Y ya inmediatamente viene el control para decirle que lo haga rápidamente. Etimológicamente, evasión quiere decir huida de un lugar cerrado. En amplio sentido se define como todas y cada una de las formas de eximirse de la tributación. En sentido estricto, la evasión fiscal debe entenderse como el fenómeno que resulta de una conducta voluntaria y dolosa, que en términos penales puede ser por omisión o por comisión de sujetos pasivos, para eximirse de cumplir total o parcialmente las obligaciones tributarias de corte patrimonial. Muchos autores dicen que evasión es la acción que se produce cuando el contribuyente oculta u omite ingresos y bienes a las administraciones tributarias, o cuando sobrevaloran conceptos deducibles con el único fin de reducir o eliminar el pago de una obligación tributaria. Y la ley dice que puede ser involuntaria o culposa, siempre persiguiendo la intención preconcebida de burlar una norma legal que se encuentra dentro de nuestra ley penal y lógicamente que es sancionada. ¿Cuáles son las características que tiene la evasión? Exige siempre una valoración del motivo y la causa del incumplimiento de la obligación personal. Y de verdad, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó un mes. Según yo se había pagado y no se había pagado el impuesto. O sea, ahí no hay dolo. Imagínense qué dolo puede tener la persona para pagar multa de intereses. El incumplimiento por falta de pago de débitos ya liquidados. La falta de ingreso del tributo retenido o sujeto a la autoliquidación. Por el incumplimiento de deberes formales, como por ejemplo la emisión de facturas. Hoy, por eso, si ustedes miran, la herramienta que tiene la SAT es de control y fiscalización. No me dejarán mentir si hay alguien aquí de la SAT que en la misma máquina mira si pagaron el impuesto, si está en tiempo, porque un impuesto atrasado ya no lo pueden pagar, pero ni de mediodía, ni mediodía atrasado, simple y sencillamente no lo reciben en las cajas del sistema. ¿Por qué? Porque eso ya tiene una multa. Entonces, para poder pagar la multa hay que sacarlo otra vez. Hay que volver a hacer el trámite porque ahí ya le va a salir con la multa. Y ahí sí, si no lo paga hoy, lo tendrá que sacar mañana y cada día va a ir aumentando la multa del impuesto. Entonces, no crean ustedes que la SAT inventó las facturas electrónicas porque se miran bonitas o porque queremos tener todo bien tecnificado. No,
quiso facilitar su fiscalización. Los documentos de presentación de declaraciones que impliquen la exclusión del registro de operaciones que están sujetas a una tributación puede dar lugar a especies de evasión fiscal. Y hay que tomar en cuenta algo que es difícil de comprobar en la evasión, y es la intención. Si efectivamente hubo intención, lo que se prefiere es la objetivación de la conducta, que esté respaldada con pruebas que demuestren el interés deliberado de evitar el pago del tributo, que lógicamente tendrá que ser examinado en un proceso penal, porque ustedes saben que la evasión fiscal es un delito en nuestra legislación. Si la evasión sí se realiza, el hecho imponible y por lo tanto nace la obligación tributaria, pero dicha realización o su verdadera dimensión se oculta a la administración. Solo se puede evadir un impuesto cuando se esté dentro de la obligación tributaria, es decir, cuando se haya realizado el hecho imponible. El hecho imponible es el hecho que nos obliga al pago de los impuestos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si no es así, no hay dudas, ni preguntas, ni comentarios. Nos quedamos hoy por aquí y nos vemos el próximo jueves. Si tienen dudas de los laboratorios, vamos a utilizar un tiempo para poder resolverlos y ya estén listos para poderlos enviar. Pasen feliz noche, que Dios los cuide siempre con cuidado. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias. Gracias, licenciada. Buenas noches. Shalom, shalom, feliz noche. Feliz noche, Adiós. doctora. Buenas Gracias. noches, licenciada. Gracias. Adiós, Rubén. Pasen feliz noche.